Muy buenas noches, mi nombre es Enson Orlando Patiño, estudiante de la especialización en gestión de la seguridad y seguro en el trabajo en la Corporación Universitaria Unitec. Trabajo presentado a la materia Seminario de Investigación 2 al profesor Harold Samir Taborda Osorio. Mi trabajo se llama Análisis de las causas del ausentismo laboral en fábricas metalmecánicas, en forma de ensayo. Introducción. El ausentismo laboral genera un gran impacto en las organizaciones sin importar el tamaño que tengan, si son o no con ánimo de lucro. Este ausentismo genera una afectación en la parte económica de las empresas y en el buen desarrollo de las actividades diarias. Su naturaleza puede ser de distintas causas y de múltiples magnitudes, desde la presencia de enfermedades por el cambio de estaciones climáticas hasta pandemias, como la que sucedió con la aparición del COVID-19. Sin importar su origen, debemos de estar preparados para lidiar con esta amenaza que puede llegar a acabar con una organización. La justificación. La ausencia laboral, según la Organización Internacional del Trabajo, es como la inasistencia al trabajo de uno o más días del trabajador, que se esperaba que iba a asistir. Según esta definición, se da a entender que es una ausencia de un trabajador, que puede ser por distintas causas, desde el estado de salud de la persona, enfermedades comunes, enfermedades profesionales, accidentes de tránsito, accidentes comunes o accidentes laborales. También encontramos inasistencias por presión social, por problemas familiares, por afectaciones psicosociales o psicopatológicas. El planteamiento del problema. En las empresas de manufactura metalmecánica se presenta el ausentismo laboral de los trabajadores por distintas causas, como son desde enfermedades por estilos de vida, por enfermedades o accidentes laborales y accidentes comunes. Estas situaciones afectan directamente en la producción, en el clima laboral y en el poder competitivo en el mercado. El ausentismo laboral afecta a todo tipo de empresa, sin importar su actividad económica o tamaño, y se tiende a ignorar sus repercusiones, sin cuantificar los gastos que estos generan al empleador. No importa la magnitud de la ausencia, siempre genera pérdida. Pregunta investigación. ¿Cuáles son las causas principales del ausentismo laboral en las fábricas metalmecánicas? Los objetivos. El objetivo general: analizar las causas del ausentismo laboral en las fábricas metalmecánicas. Objetivos específicos: describir el origen de las ausencias en las fábricas metalmecánicas, relacionar los impactos generados en los distintos estudios de la fabricación de las fábricas metalmecánicas, resaltar conclusiones recurrentes en los distintos estudios a evaluar. Estado de arte. Para la creación de este ensayo se realiza un análisis de distintos trabajos que aportan ideas básicas del principio del tema a tratar, en relación del ausentismo laboral en el territorio nacional. Tomamos como ejemplo un estudio del análisis del ausentismo laboral de los trabajadores de una empresa de metalmecánica en Malambo Atlántico, Colombia, para el periodo 2018-2020. Adicional a eso, tuvimos una bibliografía de alrededor de unos 50 estudios referentes al ausentismo laboral, inicialmente en Colombia, y esparcimos la idea en Latinoamérica, ya que se presentaban los mismos comportamientos en varias industrias de metalmecánica. Definición del ausentismo como marco teórico. El ausentismo laboral abarca múltiples interpretaciones derivadas de su alcance y de los factores que involucra. Por lo tanto, dependiendo del enfoque, existe un elemento que predomina en cada una de las definiciones. El ausentismo controlable incluye enfermedad, accidentes, faltas injustificadas. El ausentismo no controlable
Ellos son los que incluyen las licencias legales, mudanzas, exámenes, licencia gremial, maternidad, protestas, etc. Las causas del ausentismo. Las causas del ausentismo pueden ser variadas, por lo cual este es considerado por algunos autores como un fenómeno multifactorial. No siempre ocurre por las actitudes y motivaciones del trabajador. Pueden ser causas exógenas de la labor o de causas de la sociedad o causas personales. La metodología. Este estudio se basa en un análisis exhaustivo del material literario sobre el ausentismo laboral en las fábricas metalmecánicas, por medio de estudio de libros, publicaciones, revistas científicas, bases de datos, trabajos de grado, que nos den una orientación y un comportamiento de las causas y métodos para controlar este efecto en las empresas. En consecuencia, es necesario revisar la normatividad nacional que tenemos en el país, y eso lo traspolamos a la normatividad internacional, más que todo en Latinoamérica, donde se presentan estos problemas. Las relacionamos con las normas que hay en otros países para relacionar estos conceptos. Esta búsqueda se realizó en base de datos de PubMed, Cochrane Library, Medline, Embase, Lilacs, empleando el método de York, utilizando preguntas como causas del ausentismo laboral en fábricas metalmecánicas. Los resultados. Como analizamos alrededor de 40 estudios que fueron clasificados por sus semejanzas, algunos estudios tenían algunas variables que se podían asociar. Entre los que se quedaron, entre los estudios que tenían semejanzas, resaltamos la prevalencia como resultado. Resultados semejantes. El ausentismo total oscila entre el 4 y el 10%, con mayor prevalencia en hombres y trabajadores mayores de 45 años. Las causas. Las causas son más comunes del ausentismo son la enfermedad común, entre un 40 y 50% de todas las ausencias. Los accidentes de trabajo entre 10 y 20%. Las razones personales del 10 al 20%. Factores asociados. Los factores asociados al ausentismo incluyen el sexo masculino, edad de mayor de 45 años, tipo de contrato temporal, trabajo en áreas de producción, exposición a riesgos físicos, clima organizacional deficiente y baja satisfacción laboral. Esto nos indica que un trabajador que no se siente a gusto es más propenso a tener inasistencias. El impacto. El ausentismo laboral tiene un impacto negativo en la productividad, con una pérdida estimada de producción del 2 al 5% en estas organizaciones. Las diferencias entre los estudios. La metodología que se utilizan en estos estudios son diferentes. Esto nos dificulta la comparación de los resultados. Las variables que analizan también son diferentes, lo que nos dificulta la identificación de factores comunes asociados al ausentismo. En una organización evalúan algunas variables, en otras no. Ese pasivo para evaluar y tener una concordancia en conceptos es el que nos hace difícil poder determinar unos comportamientos más adecuados en estos estudios. Deberíamos de crear una base común para los estudios de ausentismo. Los datos. El promedio del ausentismo es del 5% en todos los estudios. En prevalencia por sexo, el 6% es de hombres y el 4% es de mujeres. La prevalencia por edad. Los mayores de 45 años tienen una incidencia en 7%. Los menores de 45 solo el 3%. Las causas del ausentismo. La enfermedad común es del 45%, el accidente de trabajo es del 15%, las razones personales de un 15% y otras un 25%.
El impacto de la productividad. La pérdida estimada de producción de todas las organizaciones en estudio fue el del 3%, un promedio. Los costos adicionales es de 1 al 2% del salario anual de toda la organización. Eso indica que es un descalabro financiero para estas organizaciones que a veces no se tiene en cuenta el ausentismo laboral. El origen del ausentismo en la industria metalmecánica. Entonces encontramos que la mayoría son factores personales. La enfermedad común. Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, las enfermedades son la principal causa de ausencia en las fábricas metalmecánicas, con un promedio de 4.5 días de ausencia por trabajador al año. Los accidentes. Los accidentes de trabajo también son una causa importante de ausencias, con un promedio de 2.5 días de ausencia por trabajador al año. Los asuntos personales son las ausencias por motivos personales, como citas médicas, cuidados familiares o trámites personales. También son frecuentes, con un promedio de un día de ausencia por trabajador al año. Los factores laborales. Condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo deficientes, como el ruido excesivo, la exposición a sustancias nocivas o la falta de ergonomía, pueden aumentar el riesgo de enfermedades y accidentes, lo que a su vez puede conducir a mayores tasas de absentismo. Esto no significa que la falta de un trabajador genera un estrés a los demás compañeros. En este caso, el estrés laboral es un problema creciente en las fábricas metalmecánicas y pueden conducir a un problema de salud física y mental que afectan a la asistencia al trabajo. También van a interferir en la producción, en los accidentes de trabajo, ya que para suplir esta falta de personal, a veces se envían a trabajadores sin entrenamiento, sin capacitación a reemplazarlos. La insatisfacción laboral. Los trabajadores que no están satisfechos con sus trabajos son más propensos a ausentarse. Igual, accidentarse porque están desconcentrados. Los factores externos. Estos, el que tiene mayor incidencia es el transporte. Los problemas de transporte, como el tráfico congestionado, la falta de transporte público, puede dificultar que los trabajadores lleguen a tiempo. Si se desplazan en bicicleta, las condiciones climáticas. Estos problemas no se generan, no se pueden calcular por días de trabajo, ¿sí? Ya que los trabajadores llegan tarde por horas, pero eso sí afecta en toda la producción, en la línea de producción, en varias empresas de este tipo. Conclusiones. Para abordar el ausentismo laboral en la industria metalmecánica es fundamental implementar estrategias efectivas de prevención y gestión. Importante hacer su matriz de riesgo psicosocial. Esto incluye proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, que reduzcan el riesgo de lesiones y enfermedades ocupacionales. Además, se pueden implementar programas de bienestar que promuevan la salud física y mental de los empleados, así como políticas de flexibilidad laboral que permitan que los trabajadores gestionen mejor su equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La promoción de una cultura organizacional que valore la salud y el bienestar de los empleados también puede ser la clave para reducir el ausentismo laboral en la industria metalmecánica. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este análisis de las industrias metalmecánicas. Gracias.